productos que liberan estas células. Pero lo que están pretendiendo estos mediadores, que son los causantes del prurito en la piel, que me da muchísima comezón, y la diarrea en el intestino, pues es porque, bueno, no puede haber diarrea en otro lado. Es porque están dedicados estos mediadores a los parásitos intestinales, parásitos que penetran a través de la piel. Hay un grupo de parásitos que pueden atravesar la piel activamente, no necesita estar dañada la piel, puede atravesar la piel intacta. Algunos que en su ciclo de vida, que aunque residen en el intestino, tienden a moverse a otros órganos, muy frecuentemente al pulmón. Hay algunos parásitos que se alojan en el intestino, llegan al intestino en forma de huevo, emerge la larva del huevo, esta larva se sale del intestino, va al pulmón, ahí madura la larva, y una vez madura la larva se envuelve en el moco que secreta el pulmón, como todo moco que expulsiona el pulmón, empieza a subir por las vellosidades, según ustedes, que es parte de los mecanismos mecánicos de inmunidad innata. Los microvellosidades de las vías respiratorias van subiendo el moco hasta que llega a la boca, lo deglutimos y de esa manera la larva regresa al intestino. Ya en el estómago e intestino, el moco que va recubriendo la larva se degrada, se elimina y ya queda finalmente la larvita lista para madurar al adulto en el intestino. Algunos lo hacen en el pulmón, otros lo hacen en la piel, no precisamente en la piel, sino por debajo de la piel, que son parasitosis no intestinales. Bien. Sin embargo, el mecanismo más bien, la lesión de daño y hipersensibilidad está inducida muy frecuentemente por antígenos que ni siquiera son patógenos, es más, que son absolutamente irrelevantes, que no les deberíamos hacer el mínimo caso. Incluye componentes biológicos, por ejemplo, el polen, por ejemplo, los pastos, productos de algunos insectos o de algunos insectos o arácnidos, hasta cosas no biológicas como metales, algunos metales como los que alguna vez les platiqué no hace mucho tiempo, los que se usan para recubrir relojes, aretes, cadenas, pulseras, que lo que hace, lo que le pasa a estos metales que se usan para recubrirse, se ven brillositos, ¡ay, qué rico! Me parece de oro. No es de oro, tiene una recubierta de níquel o de cromo, y esos metales se van disolviendo con el sudor de la piel, con los componentes de la piel que también vimos en algún momento cuando hablamos de la inmunidad innata, y esos metales se van uniendo a las proteínas de la piel o penetran y se unen a las proteínas de las células por debajo de la piel. Y esos son causantes de alergias. El polen es lo que más conocemos. Cuando empieza la primavera, la gente empieza a estornudar y empieza a toser, empieza a salir moco en grandes cantidades de la nariz. Entonces es una reacción alérgica por la excesiva producción de moco, por la excesiva liberación de agua por parte de los tejidos, porque hay un cambio de la relación de sodio dentro de la célula y fuera de la célula, entre otras cosas. Y el polen es uno de ellos, es lo que es más popular entre la banda, que el polen provoca este tipo de alergias, pero no es lo único. También la caquita de algunos insectos, como los que encontramos en las camas, los ácaros, el piquete de las abejas. Entonces, esa gran lesión sota esa ronchota que nos provoca una abeja o una avispa que nos pica, aparte del propio veneno que va en esa picadura de la abeja, pues incluye la reacción contra los componentes del veneno que nos inyecta la abeja. O la saliva de los mosquitos. Cuando un mosquito nos pica para chupar la sangre, no nada más lo hacen los políticos, también lo hacen los mosquitos, mete su proboscis, atraviesa la piel, empieza a chupar sangre, pero si la estuviera chupando
simplemente tomándola de los vasos sanguíneos nuestros, pues este mosquito se moriría por asfixia, porque la sangre tiende a coagularse, se coagula en la proboscis o se le coagula en el intestino, el mosquito se moriría. No, lo que hace el mosquito para evitar ese problema es que primero escupe, primero nos inyecta su saliva y después empieza a chupar. Y esa saliva es rica en anticoagulantes. Y esos componentes en la saliva de los moscos son los responsables de que nos salgan ronchas y que nos dé comezón, porque tenemos esa reacción de hipersensibilidad. Hay gente que es tan hipersensible que una picadura de abeja lo puede matar, una reacción de hipersensibilidad. O a quienes los mosquitos les pican, la primera vez pues da comezón una ronchita, pero posteriores ocasiones se hacen unas ronchas, pero parece una Popeye cuando salen los brazos, se vuelve así el brazo de Popeye. Bueno, el mecanismo, como se explicaba, se debe a la alta producción de componentes que están en las células cebadas. Tipo, aquí está, ¿no está la célula cebada? Los componentes. Algunos ya están, que son los que están constituyendo los grandes gránulos, que incluyen principalmente a la histamina, es el principal componente. Por eso es que cuando tenemos una reacción alérgica, lo primero que nos dan es un antihistamínico para neutralizar el efecto de la histamina. ¿Qué hace la histamina? Actúa sobre el músculo liso, principalmente. Y el músculo liso lo tenemos en todos lados. Tenemos músculo liso en el intestino, en todo el algo respiratorio, en las mucosas en general. El diafragma es músculo liso. Y este músculo liso se contrae y esa contracción trae varias consecuencias. Y en los vasos sanguíneos, por supuesto. En la contracción del músculo liso en los vasos sanguíneos trae como consecuencia que se abran o se incremente el espacio que hay entre las células endoteliales. Se contrae el músculo liso, entonces empieza a pasar esto. Se abren espacios y por estos espacios es que pueden empezar a salir los componentes que están en los vasos sanguíneos. A esto es a lo que le llamamos incremento en la permeabilidad vascular. ¿Qué es este incremento en la permeabilidad vascular? Una frasecita muy, muy repetida frecuentemente, pero que no siempre nos dice algo. Incremento en la permeabilidad vascular. Es decir, los vasos sanguíneos son permeables, dejan pasar parte de lo que está circulando en la sangre para alimentar a los tejidos, sino como nos alimentamos. Pero cuando incrementa esta permeabilidad es porque se abren espacios por donde salen mayores cantidades fluidos, líquidos, agua, en el que están disueltos pues más anticuerpos, componentes de la coagulación, obviamente elementos alimenticios, pero no exclusivamente, y ese exceso de salida de agua es lo que hace que el tejido se hinche. A eso le llamamos edema, cuando se acumula agua en los tejidos proveniente de la circulación sanguínea. Y eso es uno de los de las grandes consecuencias de la histamina. Ahora eso imagínenselo en el pulmón, riquísimo en músculo liso, que es lo que hace que se contraigan, se relajen los alveolos para favorecer el intercambio gaseoso. Se libera el CO2, se toma oxígeno del ambiente. Se libera CO2, se toma oxígeno. Y si esto deja de suceder porque se contrae el músculo liso, se queda contraído y ya no se puede relajar y entonces tenemos estas dificultades para respirar, que es una de las bases de este cuadro que llamamos asma. Es lo que les pasa a los asmáticos, que su pulmón es muy sensible a la liberación de histamina por parte de las células cebadas y por eso tienen esas dificultades para respirar. Tienen que tener su tanque de oxígeno para poder respirar. Pero no es la histamina el único mediador, sino también lo es el conjunto de compuestos derivados de los lípidos de la membrana. De los lípidos de la membrana, la fosfolipasa A2 lo que hace es que le quita una patita. Una patita, recuerden ustedes, los lípidos no son otra cosa más que como nos los dibujan en los cursos de bioquímica. Los lípidos son un grupo polar que puede ser
un polialcohol como el inositol, puede ser la colina, puede ser fosfatilcolina, fosfatiletanolamina, fosfatilinositol, etc. Bueno, mientras tenga carga el grupo polar que está asociado a la cadena de glicerol, pues esto se convierte en una molécula anfipática, y las patitas que le ponen los bioquímicos a este monito son cadenas hidrocarbonadas, es decir, es una secuencia de carbono, 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 o si le quieren llamar CH2, H2, 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 H2. Por ahí algunas de estas patitas tienen dobles ligaduras. Lo que hace la fosfolipasa 2 es que le quita una patita a un lípido en particular que está orientado hacia el interior de la membrana celular, en la cara interna de la membrana celular, y esta patita es a la que se le conoce como ácido araquidónico. Este ácido araquidónico lo toman dos conjuntos de enzimas. Uno, un conjunto de enzimas que está comandada por la ciclooxigenasa, y otro conjunto de enzimas que está comandada por la lipooxigenasa. Y de ahí se generan, por un lado, tromboxanos y prostaglandinas por el lado de la ciclooxigenasa y leucotrienos de varios tipos por el lado de la lipooxigenasa. Ahora, del mismo ácido, de este mismo ácido, que es un ácido graso, de ahí también se sintetizan el factor activador de plaquetas. ¿Qué es lo que hacen? Uno, o son quimiotácticos, trabajan sobre músculo liso, provocan la agregación de plaquetas, formación de trombos, y si estos crecen mucho, coágulos, vasoconstricción y quimiotaxis, contracción de músculo liso, etc. Bien. El choque anafiláctico se da por la zona. El choque anafiláctico se da por la zona en que se presentan los antígenos, por la frecuencia de la exposición o por la cantidad del antígeno. Bueno, por la frecuencia de exposición, no. Aquí basta con una única vez que tengamos contacto con el antígeno y eso es suficiente para hacernos hipersensibles. Una vez que olemos al polen y somos alérgicos al polen, con una primera vez que aspiremos esos granos de polen, ya fue suficiente para volvernos hipersensibles. Ahí es aquí en esta hipersensibilidad es a donde aplica el término con más precisión, con más fidelidad. Una única exposición. Entonces, no necesito que sea muy frecuente. Primer asunto muy particular en este tipo de hipersensibilidad en particular. Por la zona en la que se presentan los antígenos, sí, aunque no siempre. Tenemos una cosa que llamamos órgano de choque. Una cosa que nuestro organismo tiene en ocasiones un órgano de choque. Es decir, aunque el antígeno haya entrado por la piel, bueno, el modelo en el laboratorio tenemos un modelo de choque anafiláctico, que fue lo que nos describió la profesora. En el choque anafiláctico lo que hicimos, o para provocar el choque anafiláctico, lo que hicimos fue que 2 semanas antes de la práctica se le inoculó por vía intraperitoneal, fíjense, intraperitoneal se inyectó el antígeno, que fue la ovoalbúmina. El cobayo genéticamente es hipersensible a la ovoalbúmina, albúmina de huevo. Bueno, por vía intraperitoneal. Y el día de la práctica, lo que tendríamos que haber hecho, bueno, lo que deberíamos estar haciendo ahorita, es tomar el cobayo y por vía sanguínea inyectarle nuevamente la albúmina de huevo. ¿Por cuál vía sanguínea? Por corazón, que es la forma más sencilla, no tiene vasos sanguíneos que podamos utilizar para inyectar, entonces se inyecta intercardíacamente, pero para que se disemine por vía sanguínea. Fíjense, la primera vez le pusimos el antígeno por vía intraperitoneal y el cobayo se muere de asfixia, porque para este antígeno su órgano de choque es el pulmón. Quiere decir que toda la reacción anafiláctica se dio en el pulmón, todo el vaciado de las células cebadas con toda la histamina, los leucotrienos, prostaglandinas, todo eso ocurre en el pulmón del animal.
y este pulmón se queda rígido, se contrae, el animalito no puede respirar y finalmente muere de asfixia. Eso es lo que hacemos en la práctica. Ocasionalmente, cuando somos alérgicos a algún alimento, por ejemplo, el gluten, nos comemos el pan, nos comemos nuestras galletitas o una buena tostada, un pan tostado, y le ponemos mermelada, le ponemos su mantequillita, y al rato ya tenemos diarrea. Obviamente porque entró por el intestino, la reacción se da en el intestino, pero hay veces que la gente tiene como órgano de choque la piel, y entonces come algo a lo que le es alérgico, a lo que es alérgica la persona, y se llena de ronchas en la piel por haberse comido algo a lo que es alérgico. Entonces, el sitio donde se manifiesta la alergia no necesariamente es el mismo sitio por el que entró el antígeno. En algunos casos, bueno, y aquí el antígeno, recuerden ustedes, se llama alergeno, muy particularmente porque es inductor de alergia. Bueno, pero hay ocasiones en las que sí la alergia se da en el sitio de entrada del antígeno. El ejemplo, las picaduras de insectos, una picadura de mosco. La reacción se da en el sitio de la picadura, en ningún otro lugar, pero no siempre. En el caso de las picaduras de abeja, cuando la persona es alérgica a las picaduras, al veneno que está en lo que inyecta la abeja, no solamente la reacción se manifiesta en la piel, sino que se da una manifestación sistémica, es decir, generalizada en todo el organismo o en un órgano de choque en particular, por ejemplo, el pulmón. Eso es lo que distingue a esta alergia, que no necesariamente ocurre donde entró el antígeno, sino que tenemos órganos de choque en particular. Ahora hay fenómenos, algo que también es importante mencionar de una vez, aunque lo enfatizamos en el seminario, hay fenómenos que están relacionados con la alergia, pero que son inducidos no necesariamente por un antígeno. Hay reacciones alérgicas que no son inducidas por antígeno, alérgicas entre comillas. Por ejemplo, el caso de cuando alguien no se presenta, tenemos un examen que es muy difícil, que depende de ese examen algo, no sé, entra a la universidad o que con eso apruebe el último curso de la carrera, y si no lo apruebo me voy a tener que quedar otra vez a otro semestre, en fin, un estado de tensión. Las mujeres, híjoles, ya estoy embarazada y cómo le digo ahora a mi mamá. Entonces, esos estados de tensión emocionales, situaciones de estrés, pueden ser promotoras de la desgranulación de las células cebadas, porque las células cebadas tienen receptores para un montón de porquerías. Tienen receptores para la IgE, para el FC de la IgE, pero también tienen receptores para algunas hormonas, tienen receptores para cortisol, tienen receptores para cosas, y estos receptores, el cortisol, que es una de las hormonas de estrés, que se produce precisamente en estas situaciones de tensión emocional, de sensación de peligro, y esto provoca la degradación de las células cebadas. Por eso, fulano de tal no vino, como curiosamente no vino hoy que tenemos examen. Sí, es que le dio diarrea. Ay, qué curioso que le dio diarrea. Sí, puede dar diarrea por un estado de estrés, por una degradación de células cebadas en el intestino, que entre otras cosas provocan alta producción de salida de líquidos, pero ahora de la mucosa hacia el lumen, y esa acumulación de líquidos es lo que provoca la diarrea, una diarrea muy líquida. Bien, el choque anafiláctico ocurre cuando la persona es realmente hipersensible. Los asmáticos son hipersensibles, y el choque anafiláctico es lo que provoca que tenga que llevarse a la persona al hospital rápidamente y le tengan que poner su respirador y un trancazo de adrenalina que neutraliza los efectos de la histamina, del exceso de producción de grandes concentraciones de histamina. Y esto ocurre rapidito. Alguien que es alérgico a lo vemos muy frecuentemente en las películas. Alguien es alérgico a algún alimento, por ejemplo, a las nueces o a los cacahuates, y se come le dan una galletita con almendras, que es clásico, chocolates con almendras o chocolates con cacahuates. Le dan mordida y apenas está masticando,
deglute y a los pocos minutos, 2, 3 minutos, ya se está inflamando, se está llenando de agua su cara, se le está llenando de agua los brazos, y eso ya es una manifestación de choque anafiláctico, y hay que llevarse rápidamente a la gente al hospital para que le pongan su trancazo de histamina y le pongan su respirador. Hay gente que es a la que la exposición al alergeno no es tan frecuente e inevitable, por ejemplo, antígenos ambientales como el polen, que no hay de otra más que estar cargando permanentemente el antihistamínico, estas bombitas que y respira la gente para precisamente aspirar esos fármacos que neutralizan el efecto de la histamina, de los componentes de las células cebadas. Sí, rápido. Estas reacciones son verdaderamente inmediatas, como nos platicaba la profesora, aunque hay formas mediatas que no se dan a los pocos minutos, sino que después de algunos minutos o incluso hasta algunas horas. Luego le platicaba a ellos. Amigo. Déjenme borrar esto. Ahí está. Bueno, y los síntomas que nos comentaba la profesora. Falta de aire, los jadeos, el edema, que es acumulación de agua en los tejidos, la inflamación. Lo que hicimos en el laboratorio, una de las formas de demostrar este tipo de hipersensibilidad es transfiriéndola. Esta prueba de anafilaxia pasiva cutánea, el término pasivo es porque la reacción ocurre en un animal diferente al que produjo los anticuerpos. Cutánea, o sea, en el cutis, la piel. Anafilaxia, este es el otro nombre de este tipo de hipersensibilidad. Hipersensibilidad tipo 1, anafilaxia, alergia. Cualquiera de los 3 términos son los que aplica para ese tipo de hipersensibilidades. ¿Qué hacemos en la anafilaxia pasiva cutánea? De hecho, así fue como se empezó a estudiar este tipo de alergia. ¿Se acuerdan? Platicamos en algún momento en la sección de historia de 2 médicos, dos médicos alemanes, uno de apellido Praunitz, uno de apellido Tschüssner, y lo que hicieron estos señores fue tomarse el suero de uno de ellos que era alérgico al pescado y se lo inyectó en la piel a su amigo médico. Y después, cerquita del punto de aplicación, ¿qué es lo que pasa aquí en la práctica? A un cobayo le inoculamos anticuerpos contra la ovoalbumina producidas en el conejo. Se inmunizó un conejo, de ese conejo se sangró, se tomaron los anticuerpos, se le inyectan intradérmicamente a la piel del cobayito. Para esto se rasura el cobayo para poder ver la piel, porque tiene tapizado de pelo la piel. Le damos un rato a este animalito de descanso para que los anticuerpos que le inyectamos por vía intradérmica vayan a unirse a los receptores para el fragmento FC de este anticuerpo, particularmente la IgE, que es de los anticuerpos, bien de la albúmina o albúmina de huevo, es de los antígenos que inducen particularmente este tipo de anticuerpos que se unen a las células cebadas. Un rato después, al mismo animal le inyectamos la ovoalbúmina por vía sanguínea y se lo acompañamos con un colorante supervital que es el azul de Evans. El animalito se pone azul, como se le inyecta intravenosamente, intracardíacamente. Otra vez no tienen vasos sanguíneos estos animalitos fáciles de manipular, entonces se le inyecta por corazón, intracardíacamente. La ovoalbúmina va acompañado de un colorante azul muy intenso. Entonces el animalito se pone como los príncipes, se pone azul, se pone de ojo azul y se le pone azul toda la piel para que vean que sí existen los príncipes azules. Y como en el sitio donde está ocurriendo este fenómeno, que el antígeno está circulando en sangre, de la sangre se difunde a los tejidos. Difundiendo los tejidos va a llegar inexorablemente a los sitios donde se le inyectó al cobayito el anticuerpo de conejo. Y ya están los anticuerpos unidos a la célula cebada. Aquí llega el antígeno. Y entonces cuando el antígeno que difunde de los vasos sanguíneos, aquí está un vaso sanguíneo,
de aquí se sale la ovoalbúmina y ahí viene la ovoalbúmina migrando hasta que se encuentra con los anticuerpos que están en la célula cebada. La célula cebada empieza a soltar porquería y media. Aumenta la permeabilidad vascular, es decir, que ahora sigue saliendo albúmina, pero en mayor cantidad, pero además se abrieron los espacios entre células endoteliales, las células que recubren la cara interna de los vasos sanguíneos, y empieza a salir en mayor cantidad lo que normalmente sale: agua, arrastrando un montón de porquerías, ¿no? Sales, nutrientes, anticuerpos, componentes de la coagulación. Y esa salida exagerada de agua, como la sangre viene cargando el azul de Evans, en estos sitios pues se sale el azul de Evans en mayor cantidad que en el resto de la piel. Si bien el coballito se pone azul, como cianótico en toda la piel, en la zona donde está ocurriendo la desgranulación de estas células, el incremento de la salida del colorante es más notable. Y entonces lo que vemos son manchitas azules en la piel del cobayo. Lo que me está demostrando que efectivamente hay un incremento en la permeabilidad vascular y por eso se ponen azules estas zonas solamente en el sitio de aplicación del alergeno, en ningún otro sitio. Lo que demuestra pues primero que la reacción está ocurriendo, que las células cebadas se están desgranulando y que solamente ocurre el fenómeno en la zona local. Es una reacción totalmente local. Esa es una reacción sistémica. Lo que comentaba hace un momento, que a los coballitos se le inyecta la ovoalbúmina por vía intraperitoneal. 2 semanas después se le vuelve a inyectar, pero ahora por vía intracardíaca, o sea, para que circule en sangre. Y pues esto provoca la reacción, por un lado sistémica, pero con un órgano de choque para el cobayo, que es el pulmón. ¿Cómo sé que es sistémica? Porque se le eriza el pelo. Eso es la piloerección, se le eriza. Entonces se pone así como carne de gallina. Se ve como pachoncito el cobayo, se pone pachoncito, particularmente el pelo de la cara, es donde se nota más. Entonces parece que así como osito y dan ganas de apapacharlo, pero es porque se le está parando el pelo, se le está erectando el pelo de la piel. Esa es la manifestación sistémica, pero pierde control de esfínteres, se defeca o orina, el animalito no tiene control y empieza a tener manifestaciones semirrespiratorias superiores e inferiores, empieza a rascar, empieza a tener prurito nasal, se empieza a rascar y empieza a jadear porque le empieza a faltar aire, deja de tener intercambio gaseoso porque el músculo liso del pulmón se le contrae, pero una contracción permanente. Por lo tanto, no puede hacer este movimiento que favorecería el intercambio gaseoso, y eso es finalmente lo que lleva a la muerte del animalito. La asfixia por falta de intercambio gaseoso, porque no puede respirar. Ok. Sí, adelante. Creo que no se está grabando la clase. Sí, está grabando. Ah, ok, perdón. Bueno, me aparece ese letrero de dejar de grabar para que apriete el botoncito. Pero a ver, déjenme verifico. No. Recording in progress. Ya, híjoles, perdón. Bueno. ¿Qué más? Bueno, esa es la hipersensibilidad tipo 1. La de tipo 2 se fundamenta en el hecho de que hay anticuerpos que se unen a las células. Ese anticuerpo puede provocar 2 cosas: que la célula se muera o que la célula no se muera y quede sobreestimulada. Por lo tanto, también tiene 2 formas, como les decía la profesora: la forma citotóxica, la célula se muere; la forma estimulante. En la citotóxica, la razón de la muerte es, por un lado, está recubierto de anticuerpos. Si el anticuerpo es IgG, recuerden que las células NK tienen receptores que reconocen el fragmento Fc de esta molécula IgG. No todos los isotipos de IgG, recuerden, la IgG4 no tiene este efecto, pero la IgG1, 2 y 3 de los humanos
nos referimos a los humanos. Lo mismo pasa en otras especies animales, pero recuerden ustedes que cada especie animal tiene un nombre diferente en sus anticuerpos. Bueno, los anticuerpos para los cuales sus células NK del animal correspondiente sean reconocidos por este receptor, hacen que la célula NK reconozca esta célula como algo raro y la tiene que eliminar. Y la elimina liberando todo el contenido de los gránulos que tiene en el citoplasma. Aquí hay componentes de muerte que van a provocar la muerte de esta célula DNA. Ahora, ¿qué reconocen estos anticuerpos? Pueden ser componentes naturales de la célula. Mencionaba hace un rato el famoso RH en los bebés de las mamás RH negativas. La mamá puede hacer anticuerpos contra el antígeno RH, que es un antígeno completamente natural que tienen los eritrocitos de muchas personas. El 85% de la población mundial es RH positivo. El 85% de la población del mundo tiene el antígeno RH. Pero si alguien hace anticuerpos contra ese RH, entonces queda unido el anticuerpo no le hace nada a los eritrocitos, es absolutamente inútil. Inútil en el sentido de que no la va a matar, no le va a hacer cosquillas, nada, no se le queda ahí pegado. Llega la célula NK, tiene un anticuerpo, quiere decir que es una célula rara, hay que eliminarla. Por eso se le pegó el anticuerpo y la mata. Pero puede ser también un anticuerpo producido, aquí en este caso le estoy hablando de un anticuerpo que produjo una persona, la mamá, contra el antígeno de otra persona, el bebé. Pero es más frecuente, mucho más frecuente que el antígeno sea mío, el anticuerpo mío, la célula NK mía, y yo mismo voy a matar a mis células que reconozco yo mismo con mis propios anticuerpos. A esto le llamo autoinmunidad. Y esta es una de las razones de daño de algunas de las enfermedades autoinmunes, que el anticuerpo sirva para que una célula NK se una a la célula y la mate, pero no nada más la célula NK, el anticuerpo es IgG o puede ser una IgM. Y esto, como lo vimos ya apenas hace unos días, la semana pasada, este anticuerpo lo que va a hacer es servir como sitio de iniciación de la activación de complemento por la vía clásica. Y al final, la célula, una de dos, o es eliminada, es rota por los componentes del complemento, ¿se acuerdan de la cascada sobre todo la fase final, la formación del MAC, el complejo de ataque de la membrana, con la inserción de este cilindro que está formado por las moléculas de C9 y la célula se revienta. O queda recubierto de componentes del complemento, C3b primordialmente, y esto hace que las células que tengan receptor para ese componente de complemento, que curiosamente son células matadoras como células polimorfonucleares neutrófilos y macrófagos, estos llegan, reconocen ese componente de complemento y una de dos, o se comen a la célula o si no la pueden comer, entonces le vacían el contenido lisosomal a la superficie. Esta es lo que conocemos como fagocitosis frustrada. No me lo puedo comer, pues para que se le quite, ahora le escupo y le suelta todo su contenido lisosomal y esto es lo que mata a la célula, como está ilustrado en el esquema. Y este anticuerpo es muy frecuentemente un anticuerpo mío, otra vez, es la base de las reacciones autoinmunes, o una de las reacciones autoinmunes. Ahora, la célula puede estar modificada por sí misma, puede estar modificada por cosas ajenas, por ejemplo, fármacos. Algunos fármacos tienen la tendencia a unirse a superficies celulares. Esto modifica la célula y entonces hacemos anticuerpos contra la molécula del medicamento unido a la célula y lo mismo, o la célula es eliminada por una célula NK o eliminada por activación de complemento o fagocitada. Y esto es un anticuerpo contra algo que no es parte de mi célula, un fármaco. La estimulante, no está el esquema, la estimulante lo que hace es, o en la hipersensibilidad tipo 2, tipo estimulante, el anticuerpo no es fijador de complemento, no es reconocido por una célula NK y se convierte en un anticuerpo agonista, una molécula agonista. ¿Qué significa esto? Que se une, supongan ahora, quiten esta
Quiten la molécula de anticuerpo, quiten el complemento. Tengo una molécula en mis células, por ejemplo, una glándula endocrina como la tiroides. Y hay anticuerpos que se producen naturalmente contra los antígenos de las células de la tiroides. Y este anticuerpo es agonista. Quiere decir esto que la interacción entre el anticuerpo y el ligando, que es una molécula en la superficie de las células de la tiroides, que es un receptor para una hormona que viene de la hipófisis, esto hace que esta célula sienta que en lugar de que le llegó la hormona hipofisiaria, le llegó un anticuerpo. A la célula le da lo mismo. ¡Ay, me están estimulando! Y secreta las hormonas tiroideas. Y si esto ocurre intensamente, frecuentemente, permanentemente, esto da lugar a un proceso inflamatorio que conocemos como tiroiditis. Más que inflamatorio, aquí realmente no hay inflamación, lo que hay es una sobreproducción de hormonas tiroideas, la célula está sobreestimulada, se hace más grandota, hay una hiperplasia, crece el órgano, porque la célula se hace grandota, porque está produciendo grandes cantidades de hormonas. Y entonces la persona se le ve aquí bueno, no se le ve la tiroides, pero sí se ve el efecto del incremento en la tiroides que está colocada aquí en el cuello, y ahí es el momento en que vemos las consecuencias de este tipo de hipersensibilidad estimulante. Ok. Tipo 3. Para esto, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Pues que haya una cierta permanencia del antígeno para que haya tiempo de producir IgG. Como estamos viendo, hay producción de IgG. Esto quiere decir que primero tuvo que haber una respuesta primaria, luego una secundaria, pero como el antígeno está ahí, sobre todo cuando son antígenos propios de las células, pues el estímulo es constante, es permanente. Y eso va haciendo que vaya evolucionando la respuesta de respuesta primaria a respuesta secundaria, mientras el antígeno sigue ahí. Cuando es un fármaco que se une a las células, necesito que la persona tome con frecuencia el fármaco para que se una a las células. Las células se van a renovar y en el momento que se renuevan, si no sigo tomando el fármaco, el antígeno va a desaparecer. Pero si está tomando frecuentemente el fármaco, pues el antígeno va a permanecer. A diferencia de la hipersensibilidad tipo 1. Recuerden, ahí estamos hablando de una verdadera hipersensibilidad. Basta con una vez que tenga contacto con el antígeno para que ya quede yo listo para que en la siguiente manifieste la reacción alérgica. La de tipo 3 es un poco más exagerada en términos de la intensidad de la respuesta que debo de tener para que se formen los complejos antígeno-anticuerpo. ¿Se acuerdan ustedes de la curva que vimos en el laboratorio cuando hablamos de las reacciones de precipitación? Que decíamos de las reacciones de precipitación, si ustedes hacen una representación gráfica de ello, ¿se acuerdan de esta curva que creamos en la que representamos lo que pasa en la formación de los complejos antígeno-anticuerpo en función de la concentración del antígeno, teniendo una concentración de anticuerpos constante? Si ustedes agregan poco antígeno, no se ve la reacción de precipitación, y conforme van agregando antígeno, empieza a notarse la formación de estos complejos antígeno-anticuerpo que los vemos con facilidad y empiezan a decaer en el momento que yo tengo exceso de antígeno. Hablamos de la partición de esta gráfica en 3 zonas. A la izquierda, zona de exceso de anticuerpo en relación a la concentración de antígeno que hay. Aquí hay muy poquito antígeno, por lo tanto hay exceso de anticuerpo, relativamente hablando, para referirnos al otro lado, que es una zona al lado derecho de la curva de exceso de antígeno. Ya agregamos tanto antígeno que hay mucho antígeno en relación a la cantidad de anticuerpo. Y esta zona, que es la de equivalencia, que es la zona en la que se forman los complejos que vemos a simple vista, los complejos antígeno-anticuerpo que vimos en las plaquitas de Auster-Loney, de doble difusión, de esas banditas de identidad, de no identidad, o en las plaquitas de Mancini,
donde vimos cómo el diámetro de precipitación va aumentando en función de la concentración del antígeno. Ese nos está mostrando efectivamente esto, que la reacción antígeno-anticuerpo tiene un comportamiento gráfico de esta naturaleza, hace una curva gaussiana, una campana de Gauss, que es muy importante para quien se dedique a hacer métodos de diagnóstico. Ya cuando ustedes sean grandes y pongan su empresa, porque ustedes van a poner su empresa, no se van a ir a emplear en ningún lado, ustedes van a poner su empresa inmunológica y van a producir reactivos de diagnóstico, lo que van a tener que hacer es tener mucho cuidado respecto a la concentración de anticuerpo y de antígeno que van a manejar en sus reactivos de diagnóstico para que las concentraciones de lo que van ustedes a detectar estén dentro del rango de lo que llamamos zona de equivalencia, que es cuando se ve el precipitado. O se ve la reacción, de hecho, todas las reacciones antígeno-anticuerpo, las veamos o no las veamos, tienen este comportamiento. ¿Qué es esto de que las veamos o no las veamos? Recuerden, en aglutinación vimos la formación de los agregaditos, de estos acúmulos de antígeno, de partículas, que es a lo que llamamos aglutinación. En precipitación, pues lo que vimos fue que el antígeno soluble, que fue una albúmina, puede ser un anticuerpo, puede ser alguna otra proteína, cuando interacciona con el anticuerpo en las concentraciones adecuadas, da un precipitado, que es fácil de ver. ELISA, no vimos nada más que desarrollo de color por una enzima que va pegado a un anticuerpo que utiliza el sustrato. Este sustrato le agregamos un cromógeno que acepta los electrones derivados de la utilización del sustrato, que es el peróxido de hidrógeno, y finalmente este cromógeno fue el que dio el color. El color amarillo en ELISA, la bandita negra en las tiritas de nitrocelulosa cuando hicimos el Western blot. Bueno, esas reacciones también dependen de la concentración. Si ustedes ponen demasiado antígeno o demasiado anticuerpo, dependiendo de lo que estén ustedes buscando, no van a ver nada, ni en ELISA ni en Western blot, porque están trabajando en estas zonas fuera del rango visible o fuera del rango en el cual el complejo es suficientemente grande para que puedan notar. Bueno, en el caso de las reacciones eso por un lado, y por el otro lado, recuerden que la respuesta primaria es pequeñita, fundamentalmente IgM, la respuesta secundaria, ahora estamos considerando la respuesta inmune en forma de complejos antígeno-anticuerpo en función del tiempo. ¿Qué le va a pasar a la respuesta inmunológica? Que la primera vez que expongo un animal con el antígeno, me va a dar una respuesta de esta naturaleza. Una segunda vez, me va a dar una respuesta de esta naturaleza, que llamamos respuesta secundaria. Una tercera vez, me va a dar exactamente el mismo tipo de comportamiento que la respuesta secundaria. Una cuarta vez, una vez número 10, va a ser siempre la misma. Pero si estoy sufriendo una exposición continua o frecuente al antígeno, entonces estos anticuerpos nunca van a caer y pueden empezar a incrementar más, van a llegar a un tope, pero no van a eliminarse. Y esto es lo que me va a dar lugar a la formación de complejos antígeno-anticuerpo, que cuando son de cierto tamaño, las células fagocíticas los van a eliminar. Los macrófagos, los polimorfonucleares tienen receptores para los fragmentos FC de la IgG. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que estos receptores van a reconocer el anticuerpo que está haciendo un complejo con el antígeno y se los van a comer y de esta manera los eliminamos. Pero si estos complejos son muy pequeñitos, a la célula fagocítica le cuesta trabajo tomarlos para eliminarlos y están circulando. Ahora, estos complejos, a pesar de todo, son de suficiente tamaño y cuando llegan a zonas de alta presión, decía la profesora, en el riñón, en las articulaciones, en el pulmón, en estos sitios los vasos sanguíneos se hacen muy pequeñitos, capilares, pero la sangre tiene que seguir fluyendo en el mismo volumen, a la misma velocidad. ¿Qué hace esto? Pues que en estas zonas en particular, en el riñón en particular, que es donde es más clara esta idea, la sangre, entra un tubito tan delgado que presiona el líquido, presiona las paredes de los vasos sanguíneos. Y esta presión pues es lo que obliga a que los compuestos tóxicos que van en la sangre, que se depuran en el riñón, pues estos compuestos tóxicos salgan de la circulación
en el glomérulo. De ahí se van a la cápsula de Bowman y esto va colectando y finalmente lleva este líquido que está saliendo de los vasos sanguíneos en estos glomérulos hasta la vejiga, que se va acumulando en forma de orina y ya después lo eliminamos. Bueno, por esta razón es que eliminamos productos alimenticios que ya no utilizamos o restos del metabolismo celular que se van a eliminar por ahí. Por eso las personas que no tienen un riñón funcional, rápidamente hay que conectarlos a un riñón artificial, si no mueren envenenados. ¿Qué quiere decir esto? Envenenados ricos en todos estos productos de desecho que eliminan nuestras células y que pueden ser después causante de muerte de nuestras propias células si no se eliminan. Bueno, lo que pasa con estos complejos antígeno-anticuerpo es que son tan pequeños que no se los pueden comer las células fagocíticas y tan grandes que no pueden salir de los vasos sanguíneos en el glomérulo. Y entonces son empujados a las paredes, se acumulan ahí en las paredes de de las células del epitelio de estos órganos, del riñón, por ejemplo, y entonces, ahora vean esto, aquí está ese anticuerpo que trató de salir, no pudo, está complejado con su antígeno, entonces está exponiendo el fragmento FC. ¿Qué va a provocar esto? Que lo reconozca un polimorfo nuclear, por ejemplo, o una célula única. Si es un polimorfo nuclear, pues lo que va a tratar es de comerse a lo que esté pegado este anticuerpo, pero no se lo puede comer porque esto es demasiado grande, no se lo puede comer. Y entonces ejerce su derecho a secretar los gránulos lisosomales. Otra vez, platicamos hace un par de minutos de la fagocitosis frustrada. Como se lo puede comer, ahora de puro coraje, tengan para que aprendan, y se les suelta todos sus gránulos, y esto va dañando al tejido, va haciendo que las células mueran y no les da tiempo a reponerse porque este es un evento que está pasando durante mucho tiempo, largo tiempo, y ese largo tiempo va dañando al órgano, al riñón. Por eso muchísima gente en el mundo entero, en México en particular, mucha gente tiene tan dañado el riñón que tienen que, pero ustedes tienen que hacerle un trasplante y mientras pues, lo tienen que poner en un aparato de diálisis, un equipo de diálisis, para estarle limpiando la sangre. Es un riñón artificial que lo que hace es filtrar la sangre en lugar del riñón porque ya no puede funcionar. Y eso es lo que causa la pérdida de la función. Ahora, esto acumula, si esto sucede en las articulaciones, exactamente lo mismo. Están dañándose las células de la articulación, de las sinovias. Ya se pierde la función de esta articulación. Pero además, como se están activando complementos, se están generando factores quimiotácticos, que ya hace que lleguen más células, neutrófilos, monocitos, linfocitos. Los monocitos se diferencian en macrófagos, se empiezan a acumular y entonces el tejido normal del sitio, por ejemplo, la articulación en los pacientes con artritis reumatoide, empieza a reemplazarse o a llenarse de células fagocíticas. Y llegan más células fagocíticas, más células fagocíticas, más células. ¿Por qué? Porque el antígeno no desaparece a menos que me quite el dedo. Y entonces ya desapareció el antígeno, desapareció de este dedo, pero todavía tengo los demás dedos. Es que a la gente se le deforman completamente las manos, no un dedo, no dos, todos los dedos, y así se les van torciendo, van deformándose por la acumulación de tejido inflamatorio. Ya tienen tanta acumulación de tejido inflamatorio, monocitos, macrófagos, polímeros nucleares y demás linfocitos, que ese acúmulo de células va siendo una pelota y ya no permite esta pelota que enderece los dedos. Si ya se acumuló y ahí queda, hay algunas personas que estas reacciones se les dan en la espalda y entonces la columna vertebral empieza a llenarse de tejido inflamatorio. ¿Cuál es la consecuencia? Lo mismo que en los dedos. Las personas con artritis tienen se les torcen así los dedos, pero lo mismo pasa con la espalda, se empieza a torcer así porque se acumula tejido inflamatorio, entonces la gente empieza a encorvarse. Entonces se empieza a encorvar y con gránulo en la columna vertebral por la acumulación de tejido inflamatorio que está presionando, entre otras cosas, pues los terminales nerviosas de dolor. Algunos de estos anticuerpos, muy interesante, algunos de estos anticuerpos se incrementan en su actividad a bajas temperaturas.
y eso les llamamos crioanticuerpos. Y estos crioanticuerpos forman estos complejos, sobre todo a bajas temperaturas. Por eso es muy frecuente y muy famosa la historia de las abuelitas que les empiezan a doler las rodillas o los codos. Ay, mijito, va a llover, porque ya me están doliendo las rodillas. ¿Por qué le duele las rodillas cuando va a llover? Primero porque baja la temperatura. Previo a que vaya a llover, baja la temperatura. Y eso hace que los crioanticuerpos en estas personas empiecen a acumularse en las rodillas, en la cadera, en los codos. Se empieza a activar el complemento, empieza a activarse todo este fenómeno y eso es lo que causa la sensación de dolor. Se empieza a inflamar, se reactiva la inflamación o se intensifica. Por eso las abuelitas dicen, ay, me duelen las rodillas, yo creo que va a llover. ¿Por qué? Porque bajó la temperatura. Y la hipersensibilidad de tipo 4. Ahora esto vamos a platicar más en el seminario, que insisto, estoy nada más puntualizando algunas cosas. ¿Qué es lo que hicimos? Pues hicimos una reproducción de este fenómeno en el conejo que debió haberse estado inmunizando. Recuerden que les decíamos que nos dieron 2 conejos para trabajar, que tenemos que estar inmunizando. El problema es que el bioterio solamente está trabajando lunes, miércoles y viernes, y nosotros tenemos clase martes y jueves. Entonces no era posible que fueran ustedes a inmunizarlos. Ese conejo se inmuniza una vez, se inmuniza una segunda vez, una primera vez con un adyuvante, que ya hablamos del adyuvante en el seminario correspondiente. No. Sí, hablamos de adyuvante cuando hablamos de las técnicas de inmunización, que es un elemento que se utiliza para incrementar la respuesta inmune. No para inducir, sino para incrementar la respuesta inmune. Hay algunos antígenos que inducen una respuesta tan chiquita que prácticamente no sirve de nada. Entonces hay que agregar algo para que esa respuesta no sea chiquita, sea grandota. A eso llamamos adyuvante. Bueno, lo que hicimos entonces con el conejito que nos dieron es que lo inmunizamos una vez con el adyuvante completo de Freon. Una segunda vez con el mismo antígeno, pero ahora con un adyuvante incompleto. ¿Cuál es la diferencia? El adyuvante de Freon no es otra cosa más que una base de aceite mineral. No es un aceite orgánico, no es un aceite derivado de una planta, sino un aceite mineral al que le agregamos un detergente. ¿Y qué hacen los detergentes? Emulsifican para que cuando le agregue el antígeno que está en agua, si yo pusiera el antígeno que está en agua con el aceite mineral, pues tendríamos 2 capas, nunca se van a mezclar, por más que agite, nunca se van a mezclar. Entonces a esta mezcla se le agrega un detergente que hace que se emulsifique el agua en el aceite. ¿Qué es esto de emulsificar? Se forman micelitas, se forman pequeñas pelotitas de aceite, micelas, en donde queda contenido el antígeno en agua. Y esto favorece el hecho de que el antígeno, que es una molécula soluble, por ejemplo, una albúmina, un anticuerpo, etcétera, para que sea fácilmente tomado por el anticuerpo, por las células presentadoras de antígeno que se tienen que comer el antígeno, pues estas micelitas con harto antígeno ahí adentro son más fáciles de captar por las células fagocíticas que si le pongo el antígeno en solución. También lo va a captar, pero menos. Por eso las respuestas a estos antígenos solubles, por ejemplo, un toxoide, alguna albúmina, pues van a dar una respuesta chiquitas. Si lo encapsulo en micelas, en el adyuvante completo o incompleto de Freon, pues les es más fácil a las células presentadoras de antígeno captarlo y por lo tanto presentan más antígeno y estimulan a más linfocitos T. El completo, además del aceite mineral y el detergente, tiene una bacteria cuyos componentes estimulan a los linfocitos T para favorecer esta activación de linfocitos T que cooperen con los linfocitos B y haya mayor producción de anticuerpos. Se utiliza generalmente una micobacteria, la que se utiliza para vacunarnos contra la tuberculosis. O se utiliza
algún otro tipo de bacterias gram negativas que tienen una pared de peptidoglicana muy rica y eso es lo que sirve de adyuvante. Bueno, y luego a este animal le inoculamos en una tercera ocasión el mismo antígeno, pero ya en forma soluble por vía intravenosa. Una cuarta ocasión, el mismo antígeno en mayor concentración, soluble por vía intravenosa sin adyuvante. Una quinta ocasión, el antígeno en una dosis todavía mayor por vía intravenosa, también soluble. Y lo que estamos haciendo en este caso es incrementar la respuesta, hacer que la cantidad de anticuerpos que se produzcan sean en mucho mayor concentración. Ese animal es el que llamamos hiperinmunizado. Y este animal hiperinmunizado, ¿qué es lo que le pasaría a una persona que está haciendo anticuerpos contra sus propios componentes? Se está hiperinmunizando contra él mismo. Bueno, en la práctica lo que hacemos es que el día que llegamos, bueno, lo que tenemos que haber estado haciendo hoy es haberle inoculado por vía subcutánea el antígeno en la piel. Si es subcutánea, es en la piel. Le ponemos por vía subcutánea el antígeno y lo que vemos o esperamos ver es que en un par de horas se le forma una ronchita. No se ve aquí. Bueno, sí se ve aquí. Alcanzan a ver esta parte que está como enrojecida. Bueno, lo que vemos es exactamente eso, que donde le picamos el antígeno se enrojece y se le hace una bolita, una especie de ronchita. Ya, eso es lo que vemos en la práctica, porque eso ocurre en el transcurso de un par de horas, 3 horas cuando mucho. Ya, vemos que se le hace una pelotita en la zona de inyección y que se pone roja. Y comprobamos que es una reacción específica porque a este conejo que fue inmunizado con ovoalbúmina de huevo, le ponemos otra proteína no relacionada en otro sitio diferente. Le ponemos aquí gama-globulina, por ejemplo. Y aquí no vemos absolutamente nada. Como el conejo fue inmunizado o hiperinmunizado con ovoalbúmina, donde inyectamos la ovoalbúmina, ahí se ve la pelotita y se ve el eritema. Es decir, una zona enrojecida. Llevamos el conejito al bioterio. Y una semana después o 2 días después, esto sucedió hoy martes, si fuéramos el jueves próximo al bioterio, ya veríamos al animal con estas lesiones. Ven nada más lo inmenso de la lesión. Esto es por pura necrosis. Todo este tejido, después de que se hizo esta inflamación que fue muy grandota, todo este tejido empieza a morir por acción de las células NK, de los polimorfonucleares, del complemento. Es una muerte masiva de células, pero local. Nada más se mueren las células que están aquí, donde inyectamos el antígeno. Al resto del animal no le pasa absolutamente nada. Bueno, esto que estamos viendo en la piel es lo que le pasa a un riñón. Por eso pierde la función, por eso se muere el riñón. Entonces, imagínense esto en el riñón, que es también una de las causas de la pérdida de la función por una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. A veces por reacción de hipersensibilidad de tipo 2 y a veces se enciman. Al final, el inicio de las reacciones de hipersensibilidad es diferente. Aquí es un antígeno externo, soluble, que forma complejos antígeno-anticuerpo. En la hipersensibilidad tipo 2 es la célula mía, de alguien más, mi célula normal, mi célula modificada con algo. ¿Ok? Y finalmente hago anticuerpos contra la célula, anticuerpos contra un antígeno soluble. Y se forman complejos antígeno-anticuerpo. En la de tipo 2, las células son reconocidas por el anticuerpo. Y el mecanismo de daño básicamente es el mismo. Células NK, activación de complemento, polimorfonucleares, macrófagos tratando de comer, y si no, pues tenga para que se le quite, le vacían el contenido lisosomal a la célula. El caso es matarla, hay que eliminarlas de cualquier manera porque por alguna razón tienen un anticuerpo pegado a estas células. Y aquí, pues, es simplemente accidental. Tipo 3 porque no se pueden eliminar los complejos antígeno-anticuerpo y están en grandes cantidades. Ok, bueno, esas son hipersensibilidades inmediatas o mediatas. ¿Qué significa esto? Inmediatas. Unos pocos segundos, unos pocos minutos para la tipo 1, unas pocas horas para la tipo 2 y 3. Y la tipo 4 se llama tardía porque tiene que pasar más tiempo para que se manifieste la reacción de daño. ¿Cuánto más tiempo?
un día, 2, 3, para que empiece a aparecer la reacción de daño, manifestarse el daño, porque está mediada por linfocitos T, también activados, sobreestimulados por el antígeno desde mucho tiempo atrás. Pero como son linfocitos T, recuerden, mientras los anticuerpos ya están puestos ahí y están secretados, están circulando, aquí las células tienen primero que reconocer el antígeno, luego se tienen que dividir, tienen que diferenciarse, ya diferenciadas ahora sí vamos a secretar las citocinas, y entonces ya las citocinas son las que provocan finalmente la activación de las células que van a causar el daño. Todo eso lleva rato. Recuerden que se tienen que dividir las células y la división celular tarda algunas horas. Y ya que terminan de dividirse, ahora sí se diferencian, lo que tarda otro rato, y empiezan a producir sus citocinas, y luego ya las citocinas empiezan a atraer y activar otras células como macrófagos, polimorfonucleares, células T citotóxicas, y hasta entonces es que podemos empezar a ver la manifestación de daño. No es que no esté pasando nada, simplemente que las primeras horas, el primer día o los primeros 2 días, tiene que pasar toda esta serie de eventos y ya después vemos el efecto. En este caso no hay anticuerpos de por medio, por lo tanto no hay complemento, no hay activación de células cebadas, sino que lo que tenemos es activación de células fagocíticas, macrófagos principalmente, polimorfonucleares también, pero principalmente macrófagos, y activación de células T citotóxicas, el equivalente a las células NK, pero que se activan específicamente por antígeno, porque son linfocitos T, tienen receptores para antígeno. Las células NK no tienen receptores para antígeno, tienen receptores con ustedes para factores que los activan, receptores activadores. El tipo de hipersensibilidad es muy frecuente en infecciones por parásitos intracelulares, patógenos intracelulares, que pueden ser bacterias, como Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Listeria monocytogenes, Brucella abortus, Salmonella, etc. Por algunos hongos, Coccidioides imitis, Candida albicans, Histoplasma capsulatum, el hongo que está en el excremento de los murciélagos, algunos parásitos intracelulares, Leishmania, Toxoplasma, y algunos virus, herpes, varicela, sarampión, coronavirus. Todos esos patógenos tienden a activar a los linfocitos T, y si no eliminamos el patógeno, entonces esos linfocitos T empiezan a dañar a las células exageradamente. El problema de que estos patógenos sean intracelulares es que no los pueden matar los anticuerpos. No hay anticuerpo que los reconozca y complemento que los dice. Están adentro de las células. ¿De cuáles células? La mayor parte están dentro de macrófagos. O sea, una célula que teóricamente debería de habérselos comido para matarlos. Como muchos de estos patógenos tienen mecanismos de sobrevivencia intracelular, no importa que se los coma el patógeno, el macrófago, van a activar sus mecanismos de defensa. También los patógenos tienen su sistema inmune, y el sistema inmune de los patógenos les permite sobrevivir dentro de la célula fagocítica, dentro del macrófago. Hay que eliminarlos. Y para eliminar al patógeno tengo que eliminar a la célula que alberga ese patógeno. De ahí el dicho de que muerto el perro se acabó la rabia. Pues aquí, eliminada la célula, pues está eliminado el patógeno, porque una vez que mate a mi célula que está infectada con Mycobacterium tuberculosis, la micobacteria queda expuesta para que se le unan anticuerpos, para que pueda ser eliminada por complemento, para que se lo coma una célula diferente, como por ejemplo un polimorfo nuclear, y de esa manera lo elimino. ¿Ok? Pero también pasa que si ese patógeno permanece en el organismo, entonces está continuamente estimulando linfocitos T, que aquí está el mecanismo, el macrófago o la célula dendrítica se come el antígeno, se lo presenta al linfocito T libera mediadores, citocinas, que van a favorecer la atracción de células. Muchas de estas citocinas son quimiosinas, son factores quimiotácticos, y ya que llegan ahí, entonces los activan. Y la activación de un macrófago, un polimorfo nuclear, quiere decir que tienen que matar. O sea, no se activan a lo menso, se activaron, yo ahora mato, ya me activo, ahora te friegas. Y lo que va a hacer es
tratar de comerse un patógeno o eliminar a las células que están infectadas. Y si no pasa nada de esto, pues entonces se enojan y sueltan cosas que van a provocar la llegada de más células, la activación de otras células y la liberación de los componentes que tienen estas células para matar. Y esta acumulación de células, aquí no hay incremento de la permeabilidad vascular para factores solubles, sino lo que hay es un incremento en la quimiotaxis. Y esta acumulación de células, pues, cuando ocurre en la piel lo vemos como una ronchita. Eso es lo que haríamos en la práctica. Hoy deberíamos estarnos inyectando en la piel un poquito de algún componente de alguna bacteria, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, no la bacteria, sino productos de secreción de la bacteria, que es a lo que llamamos colectivamente tuberculina. Y esa tuberculina es lo que activa a nuestras células que están sobreestimuladas. El contacto con las micobacterias es muy frecuente y es inevitable. En el transporte público, en la calle, y no solamente las micobacterias que causan tuberculosis, sino otras micobacterias similares, no necesariamente patógenas, estimulan nuestro sistema inmune, como comparten muchos antígenos, entonces se activan linfocitos contra los antígenos de las micobacterias. En la práctica nos inyectamos, aquí el modelo de estudio somos nosotros mismos, es un humanillo de indias, nos inyectamos intradérmicamente un chorritito, 0.1 mililitros de esos componentes de secreción de la micobacteria, que es lo que se le conoce como tuberculina, y en el lapso de 2 a 3 días se hace esta reacción inflamatoria, que si ustedes la presionan se siente dura, se siente así como, casi como un callo, nada más que sin la aspereza del callo. Ustedes están tocando un callo. Es una zona inflamatoria dura. Si ustedes les pica un mosquito y se les hace una pelotita, una inflamación, presionen esa inflamación y la van a sentir blandita, van a sentir que se les hunde el dedo en esa inflamación, pero esta no. En este caso se sienten la dureza. Hoy es martes, el jueves, si nos hubiéramos visto hoy y si nos fuéramos a ver el jueves, pues lo que haríamos simplemente a ver quién se inyectó esto, enséñame su brazo y todo el mundo a tocar, a palpar y a medir, porque esto tiene un diámetro que hace el diagnóstico. Debe de tener un diámetro mínimo de 10 milímetros para que yo pueda decir que esta es una reacción de hipersensibilidad, que durante algún tiempo se utilizó, por cierto, como una prueba de diagnóstico, pero la exposición a los antígenos, a ciertos antígenos como las micobacterias, es tan abundante y además como muchos nosotros estamos vacunados, la gente vacunada también da este tipo de reacciones, vacunada contra la tuberculosis, también da este tipo de reacciones de hipersensibilidad tardía. Esta zona se le llama induración, se hace dura por la acumulación de células, insisto, aquí casi no participan líquidos, no hay salida de agua de los vasos sanguíneos, sino de células, y eso es lo que da esta lesión muy aparatosa y muy espectacular, muy bonita, es una especie muy bonita. Lástima que no lo podemos ver, porque de todas maneras no nos íbamos a ver el jueves. Cuando esta reacción es muy intensa, se forma una estructura patológica que se llama granuloma. En el granuloma lo que tenemos son por lo menos 2 zonas perfectamente bien delimitadas, como se ve en la figura. En este caso es una fotografía, no es una figura, es una fotografía de un granuloma. La periferia del granuloma, todo esto es el granuloma, la periferia tiene estas células. La tinción, por el tipo de colorante que se utilizan, lo que hace ver principalmente son núcleos. Entonces, todas estas pelotitas negras o azul muy intenso, morado muy intenso, son los núcleos de las células que rodean al resto del tejido, a lo que está aquí adentro. Estas células, la mayoría de ellas son linfocitos T, y alguno que otro monocito que en el tejido se diferencia a macrófago. Entonces tenemos algunos macrófagos, esto sugiere que es un macrófago, esto también sugiere que es un macrófago, vean la forma, estas pelotitas muy pequeñitas pues son los linfocitos. Y en el centro lo que tienen ustedes es una acumulación de macrófagos que ya están activados, se activan y luego se mueren. Y en algunos sitios lo que ven son este tipo de
formaciones que no son otra cosa más que macrófagos que se fusionan entre sí. Y forman una célula aparentemente con muchos núcleos. Son células multinucleadas, se convierte en una célula multinucleada sin separación, sin sincicios. Y sin que se convierte en un sincicio. Y estas células se vuelven células gigantes. Estos son macrófagos, ven más el tamaño de esta célula. El tamaño de esta célula, como es mucho mayor que el que está rodeando a la periferia. Y después esta célula se muere. Y todo este tejido, si esta lesión persiste, este tejido se empieza a rodear de otro tipo de células, de fibroblastos, que empiezan a depositar calcio. Y este calcio hace que esta periferia donde se van a acumular fibroblastos y macrófagos ya altamente deformados, se calcifica, pone una región calcificada. Y esto, si ocurre en el pulmón, una persona que tiene tuberculosis, pues se convierte en lo que llaman los médicos un cuerpo extraño, algo que hay que expulsar. Y esta necesidad de expulsar este cuerpo extraño es lo que provoca que la persona esté tosiendo, la persona con tuberculosis esté tosiendo frecuentemente, que está tratando de expulsar esto. El esfuerzo para toser se vuelve de tal magnitud que este fragmento de pulmón se puede desprender del estroma del órgano, del estroma del pulmón en el caso que estamos hablando. Entonces, y este pedacito se desprende y es expulsado cuando la persona está tosiendo. Y se ha expulsado junto con, pues al desprenderse se rompen vasos sanguíneos y este pedazo de tejido va acompañado de la sangre que se derrama por la ruptura de los vasitos sanguíneos que alimentan al pulmón. Y por eso la persona con tuberculosis tose sangre, no tose sangre, tose pedacitos de tejido, pedacitos de pulmón que van acompañados de sangre, y esto cuando este pulmón lo ven en una radiografía se ven como zonas blancas, zonas que diferencian al resto del pulmón, que se ve como grisecito, como una sombra, y esas zonas, esas placas son resultado, o les llaman cavernas también, resultado de la pérdida del estroma del pulmón. A eso también lo podemos ver en la piel. Precisamente lo que tiene este conejo, déjenme quitar esto, lo que tiene este conejo, ¿se acuerdan de las lesiones estas necrosadas? Ya voy llegando. No es más adelante. Esto es la fase final de un granuloma. No nada más en el pulmón, también se puede dar en la piel, como vemos aquí. Ese tipo de experimentos los desarrolló un inmunólogo de apellido Artus, y por esto se le conoce como reacción de Artus, que es la reacción que se genera en la piel por la inyección del antígeno al que es hipersensible el animal, que es algo muy parecido a esta. Esta también es una inyección intradérmica, pero como el fenómeno que estoy poniendo de manifiesto aquí es una hipersensibilidad de otra naturaleza, a esto no se llama reacción de Artus, sino se llama reacción de tuberculina. Reacción tipo tuberculina. Al principio, esto que se ve aquí, espero que lo puedan ustedes percibir, esta ronchita es muy parecida a la que se le da al principio a este conejito. Antes de esta zona se le ve una ronchita ahí también, pero está eritematosa, es decir, se rodea de una zona rojita por la salida de sangre, porque aquí hay extravasación de líquidos y de componentes sanguíneos. En la reacción de hipersensibilidad tipo tardío no hay eritema, como ven ustedes, no se ve enrojecido, y si lo presionan no se siente blandito, se siente duro, no hay salida de líquidos. Y eso es lo que distingue una reacción de Artus de una reacción tipo tuberculina. Aparte del tiempo, porque la reacción de Artus
se da en 2 o 3 horas, cuando mucho, después de la inyección del antígeno. Tiene que pasar hasta 3 días para que pueda empezar a ver la formación de la roncha. Bueno, no es una roncha, es un término coloquial para describirlo. Ok, bueno, pues esta fue la práctica de hipersensibilidad. Preguntas, dudas, comentarios. Cuando platiquemos de otros fenómenos como autoinmunidad, vamos a recordar esto. La autoinmunidad no es otra cosa más que una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, de tipo 3 o de tipo 4, pero contra componentes propios. En una autoinmunidad no vemos reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Cáncer, muchos de los daños causados por el cáncer no es por el cáncer mismo, sino es por la respuesta contra el cáncer. Una respuesta de tipo 4 generalmente, tipo 3 y tipo 4. Ok, ¿preguntas? ¿Dudas? De mi parte no, profe. ¿Todo bien? Bueno. Tengo en este momento las 10:02. ¿Les parece si tomamos un receso de 8 minutos para continuar? Y seguimos platicando de lo que dejamos la semana pasada, tronco, que es la parte de anticuerpos. Pero lo que vamos a ver ahora es, pues, cómo se da este evento a nivel genético, que es la base de la respuesta inmune, que es el reconocimiento. Cómo se generan los diferentes receptores en los linfocitos. Otra vez, insisto, los anticuerpos, antes de ser anticuerpos, fueron receptores. Para que se produzcan anticuerpos en la sangre, ese anticuerpo tuvo que estar en la superficie de un linfocito B, y tuvo que haber reconocido el antígeno. Si eso no sucede, no hay anticuerpos. Pero más anticuerpos, los anticuerpos los formamos contra un parásito, los formamos contra un agente biológico no dañino, como por ejemplo un grano de polen, o lo formamos contra cosas que ni siquiera existen en la naturaleza o que de ninguna manera podrían causarnos daño. Bien, entonces estos son los asuntos que vamos a ver muy sucintamente para entenderlos bien, aunque son mucho más complejos de lo que vamos a platicar. Bueno, ya me gasté tiempo. Entonces ya no nos vemos a las 10:10, nos vemos a las 10:15. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, temporalmente apago mi cámara, apago mi micrófono. Nos vemos 10:15. Recording stopped.
Ok. De regreso, como dicen los gringos, back in business. Bueno, miren. Desde el momento que se descubrió que los animales podían producir algo en respuesta a lo que se le introdujera, generalmente empezamos hablando de patógenos, las bacterias completas, las toxinas de las bacterias, los venenos de algunos animales como los alacranes, etcétera. Empezaron los inmunólogos, los primeros inmunólogos a meterle al animal lo que les cayera en las manos. Si le caía una bacteria, pues se la metían en un conejo. Si les caía una toxina, pues se la metían. Si le caía un grano de polen, pues se lo metían. Y empezaron a notar que prácticamente lo que le administraran a un animal, y casi cualquier especie, empezamos obviamente por las de laboratorio, conejos, pero conejos cobayos, los ratones entraron mucho tiempo después, pero no solamente esos, también los grandes, con ustedes las vacas, los borregos, de los experimentos de Luis Pasteur, en fin, los perros de Richard Deportier, que vieron que hacían respuestas inmunes contra las toxinas de las anémonas, en fin, empezó a hacerse cada vez más sorprendente el hecho de que no importa lo que le ministren a un animal, este va a dar casi necesariamente una respuesta inmune. Eran muy poquitas cosas. Por ejemplo, una piedra. Ustedes inyectan una piedra a un conejo, pues el conejo no va a ser anticuerpos antipiedra. Pero sí, para prácticamente todo lo demás hay una respuesta. Metales, compuestos químicos que no existen en la naturaleza, que sintetizó este señor, Karl Landsteiner. Este fue el descubridor de los grupos sanguíneos, del ABC, el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B, etc. Y le dieron el premio Nobel en 1930 por ello. Pero además, él empezó a sintetizar cosas en el laboratorio que no existen en la naturaleza, que hasta hoy día no se ha encontrado alguna planta, animal, invertebrado que produzcan estas cosas que sintetizó Landsteiner en su laboratorio. Y entonces escribió un libro en el que, en pocas palabras, decía que cualquier animal, el que sea cualquier especie, podría tener un número ilimitado de anticuerpos. Se puede producir anticuerpos contra lo que sea. Bien, poder hacer anticuerpos contra lo que sea había que explicarlo de alguna manera. ¿Cómo es que mi sistema inmune reconoce todo aquello que me penetra? Una bacteria, una toxina o algo que no es patógeno o algo que no existe en la naturaleza. Y una primera propuesta para explicar esa aparente ilimitada diversidad la proporcionó Félix Horowitz, y hizo una propuesta que en su momento fue muy interesante y bastante lógica, y consistió en decir que lo que hacían los anticuerpos era amoldarse al antígeno, adquirían una forma complementaria al antígeno. Y para explicarlo, pues representó de esta manera cómo funcionaba. Este es el anticuerpo, esta línea que tiene A, B y C es el anticuerpo, esta pelotita es el antígeno y esta colita es lo que debe reconocer el anticuerpo. Eso sí estaba claro, que si esto es una bacteria, pues el anticuerpo no cubría totalmente a la bacteria, sino solamente reconocía un pequeño pedacito. Bueno, aquí está el antígeno. Entra el antígeno y entonces este anticuerpo empieza a tomar una forma complementaria para interactuar con el antígeno. Entonces, fíjense cómo se va enredando, según Horowitz, va tomando una forma complementaria y ahí está. Y entonces las células que reconocen que tienen un receptor que reconoce este antígeno, pues lo van a liberar. Esa es la fuente del antígeno y esa es la fuente de la especificidad. En ese sentido, si ustedes le metieran una piedra a un conejo, pues el conejo tendría que ser necesariamente anticuerpos contra piedra, pero eso no sucede. Así que algo no estaba bien, pero no era fácil de explicar. El problema a esta propuesta
fue de los años 1930, de la década de 1930. En esa misma época empezó a hablarse desde el punto de vista bioquímico, de las proteínas, particularmente en su estructura. Y en 1940 le dieron a un bioquímico, a Linus Pauling, el premio Nobel por haber descrito cómo es la estructura de una proteína. A partir de ahí sabemos hoy en día que las proteínas tienen, para empezar, una secuencia de aminoácidos, una secuencia específica para cada proteína, y esta secuencia de aminoácidos es la que define qué forma va a tener la proteína en el espacio. Y eso es importante, o fue importante en su momento, porque empezó a consolidarse la idea y que empezó a haber mayor certeza de que los anticuerpos son proteínas. Por lo tanto, los anticuerpos se sujetan a las reglas de Linus Pauling en cuanto a qué forma va a tener un anticuerpo en el espacio. Y eso hizo tambalear esta propuesta. Bueno, y también tuvimos que saber secuenciar proteínas, eso lo hizo Frederick Sanger, otro premio Nobel, y empezó a tenerse entonces una idea un poquito diferente. Entonces ya no puede ser la propuesta de Horowitz, porque los anticuerpos no pueden tomar cualquier forma. Si son proteínas, tienen una secuencia, y si tienen una secuencia, tienen una forma en el espacio, independientemente del antígeno. Por lo tanto, lo que debería de haber es un anticuerpo que se haga específicamente para cada antígeno. Eso complica un poco las cosas, porque además empezó a tenerse también la idea de que los anticuerpos tenían que, o las proteínas en general, tenían que tener una base genética, es decir, debería haber un gen que codificara a las proteínas, un gen que codificara a cada molécula de anticuerpo. Pero antes de los genes vamos a empezar con la proteína. Cuando Frederick Sanger desarrolló la técnica para secuenciar los aminoácidos que constituyen a una proteína, pues obviamente los inmunólogos no se quedaron atrás y se fueron rápidamente a los laboratorios de secuenciación con sus anticuerpos a pedir que les secuenciaran. A ver, tengo ese anticuerpo contra albúmina o bovina, por favor, secuencienme. Tengo ese anticuerpo contra la toxina diftérica, por favor, secuencienme. Tengo ese anticuerpo contra salmonela, por favor, secuencienme. Y se empezaron a secuenciar. Si ustedes recuerdan de su curso de bioquímica, la secuencia de aminoácidos, para lograr conocer la secuencia de aminoácidos, hay que ir aminoácido por aminoácido. Es decir, la técnica de Sanger, primero le arranca un aminoácido a la proteína y después este aminoácido hay que caracterizarlo. Se le arranca otro aminoácido, hay que caracterizarlo para saber qué aminoácido, si es una valina, una tirosina, un glutamato, etcétera, hay que irlo secuenciando. Bueno, pero además, una secuencia proteínica, una secuencia de aminoácidos de una proteína, no se hace de un trancazo, no toman ustedes la proteína completa y la secuencian así, aminoácido por aminoácido, sino, pero lo primero que hacen, por facilidad, es que primero tienen que fragmentar a la proteína en pedacitos y ya después secuencian cada pedacito y después arman el rompecabezas. Van viendo cuál es la secuencia pedazo por pedazo, van haciendo una reconstrucción de cómo era la proteína antes de que la fragmentara, digamos, por degradación proteolítica, para tener pedacitos que sean más fáciles de secuenciar. Así se fueron dando cuenta que un anticuerpo puede secuenciarse con cierta facilidad en un pedazo, pero otro pedazo definitivamente no se podía secuenciar, imposible de secuenciar. La secuenciación además requiere de algo muy importante, que una vez que ustedes purifican su proteína, una vez que purifican su anticuerpo, lo degradan, ahora tienen que cristalizarlo para poderla someter a la secuenciación. Y es la última parte de un proceso de purificación, la cristalización, para eliminar el disolvente con el que se hizo la última precipitación para purificar esa proteína, y esa liberación del disolvente depende de la proteína, pero generalmente es un disolvente orgánico como alcohol, el etanol. Evaporan el etanol y conforme se va evaporando el etanol, la proteína que antes era soluble, ahora empieza a quedar seca y se empieza a acomodar en el espacio. Las diferentes moléculas se empiezan a acomodar, se empiezan a juntar.
Y cuando ustedes juntan varias moléculas de proteína, de una proteína, cualquiera que ésta sea, y la proteína es homogénea, está limpia, pues estos pedacitos de proteína van formando cristales, van teniendo un acomodo muy bien ordenado, y eso da lugar a un cristal. Pues curiosamente, cuando hacen eso con los anticuerpos, hay pedazos del anticuerpo que se pueden cristalizar, en el esquema es este lado de la derecha, y hay pedazos de anticuerpo que no se pueden cristalizar. Los que se pueden cristalizar, además, se pueden secuenciar. Los que no se pueden cristalizar, por lo tanto, no se pueden secuenciar. Y de esta manera se fue conociendo la secuencia de los anticuerpos, pero nada más en un pedazo. Y esto llamó la atención en el sentido de que esta secuencia de aminoácidos de este anticuerpo que se llama A, en este pedacito, es exactamente la misma secuencia de este anticuerpo B, o de este anticuerpo C, o de este D. Todos los anticuerpos que estaban empezándose a secuenciar contra los péptidos de Michael Sella, contra los antígenos raros de Karl Landsteiner, contra la toxina diftérica, contra el veneno de alacrán, no importa contra qué fuera hecho el anticuerpo, este pedacito de proteína era exactamente el mismo, la misma secuencia. Era una secuencia que primero dijeron es una secuencia común, pero como la tienen todos los anticuerpos y no cambia, entonces dijeron no, es una secuencia que además de que es común entre todos los anticuerpos, es constante. Y entonces tuvimos una secuencia de anticuerpos constante y una secuencia de anticuerpos que no se puede conocer. ¿Quién sabe cómo sea? Y entonces, por lo pronto, estos dos inmunólogos, Dreyer y Claude Bennett, hicieron una publicación en donde se habla de una paradoja. La paradoja es esta. Dice en una parte del artículo, aunque quizá hay tantos como 10,000 clases de anticuerpos diferentes de moléculas de gamma-globulinas, todos ellos tienen propiedades estructurales que son notablemente similares, incluyendo un peso molecular común de 150,000 daltones. Un conocimiento detallado de la estructura de estas moléculas se ha acumulado y ha surgido una aparente paradoja genética. Y esa paradoja genética, pues, estaría en el sentido de que, pues, ¿cuántos genes debería de haber para sintetizar los... Fíjense cuántos anticuerpos se decía que tenían en esta época, 1965. Dicen Dreyer y Bennett, tantos como 10,000 anticuerpos diferentes. Eso es lo que se pensaba que teníamos. Nosotros, los conejos, los ratones, 10,000 anticuerpos diferentes. Y todos ellos son gamma-globulinas, porque era el anticuerpo que se conocía en ese momento. Todos ellos tienen el mismo peso molecular, 150 kilodaltones, pero además tienen esa secuencia que es común a todos ellos y una secuencia que desconocemos porque no la puedo lograr. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que el antígeno, cualquiera que esto sea, puede ser una bacteria, una levadura, una proteína, por ejemplo, una toxina. Hemos dicho varias veces, no son reconocidas en su totalidad por un anticuerpo, sino que los anticuerpos lo que reconocen son pequeños pedacitos. Si hablamos de un antígeno proteínico, este pedacito es tan grande como el equivalente a 8 residuos de aminoácidos. Eso es lo que puede caber aquí, en el sitio activo del anticuerpo, en el paratopo. Estas figuritas que están alrededor del óvalo, que es el antígeno, son los epitopos, es decir, lo que reconoce el paratopo del anticuerpo. Bueno, para un solo antígeno se pueden producir diferentes anticuerpos que están aquí denominados como anticuerpo A, anticuerpo B, anticuerpo C. No es que tengan un nombre diferente, sino que reconocen cosas diferentes. Fíjense ustedes que el anticuerpo B reconoce un epitopo triangular verde. El anticuerpo C reconoce un epitopo cuadrado rojo. El anticuerpo A reconoce un antígeno pentamérico anaranjado. Y así hay una pelotita azul. En fin, podemos poner diferentes figuritas y cada uno representa un epitopo y para cada epitopo hay un anticuerpo diferente que hace nuestro organismo. Cada anticuerpo, a partir del trabajo
del propio Yerne, de David Tasmas y sobre todo de McFarlane Burnett, llevaron a la idea de que cada anticuerpo es producido por una familia de células igualitas que llamamos clona. Y de acuerdo a cómo está el esquema, nosotros tenemos muchas clonas y cada una de ellas se distingue por esto. Fíjense la forma del anticuerpo en cada célula que está representada aquí. Esta no es una célula solita, cada una de estas es una familia de células que tienen exactamente el mismo receptor. Y todas esas células que tienen exactamente el mismo receptor, eso es lo que llamamos una clona. Cuando inmunizamos a un animal o cuando nos infectamos o nos vacunan, etc., y hacemos una respuesta inmune, lo que pasa es que el antígeno que nos infectó, la vacuna, lo que le inyectamos al conejo, el antígeno va a buscar la clona que tiene el receptor específico, lo va a seleccionar y esta es la clona que va a crecer. Pasan por esta fase que en algún momento conocimos como expansión clonal, que es resultado de la división celular. Esta única célula reconoce el antígeno y una de las consecuencias de este reconocimiento es la proliferación celular. Prolifera la clona, se expande la clona y cada una de estas células va a producir sus anticuerpos, pero fíjense que todos los anticuerpos son exactamente iguales, reconocen exactamente a lo mismo. Bien, ¿qué es lo que había que hacer? Pues para conocer bien la secuencia de toda una molécula de anticuerpos, pues había que tener una clona, aislar una clona contra cualquier antígeno. Y eso es dificilísimo porque para cada antígeno se producen muchas clonas diferentes. ¿Cómo las selecciono? No hay forma. Tendría que escoger de entre los miles de células que tengo con un solo receptor, una única célula. A partir de ahí, ¿cómo la selecciono? No hay forma de conocerla. Por lo tanto, como hay varias clonas que hacen anticuerpos contra un mismo antígeno, la respuesta en general es una respuesta policlonal, porque responden muchas clonas. Como no puedo tener un anticuerpo único, un anticuerpo exclusivo de una clona, no puedo tener la clona aquí en la mano, pues se estaban estudiando esos anticuerpos policlonales y la explicación de por qué no se puede secuenciar esta parte es porque seguramente aquí reside el reconocimiento al antígeno. Y como cada antígeno es diferente, pues requiere una secuencia de aminoácidos diferente para tomar una forma complementaria al antígeno diferente. Entonces se van acumulando los problemas, pero a la vez nos van acercando a la solución. Lo que necesito es tener un anticuerpo derivado de una única clona. Este problema, al ratito me regreso a esto porque está ilustrando cómo es que reconoce un antígeno un anticuerpo a su respectivo antígeno. Esta es una representación muy importante porque está mostrándonos el FAB de un anticuerpo. ¿Cómo sé que es? ¿Por qué es el FAB? Porque dice que esto es cadena H y cadena L. Y este es el antígeno. Por lo tanto, debe de ser la parte, el dominio variable de la cadena H. Pero estoy viendo esta división. Es decir, aquí tengo dos dominios. El dominio variable, que es el que interactúa con el antígeno, y un dominio constante de la cadena H. ¿Por qué digo un dominio? Porque recuerden ustedes que la cadena H tiene varios dominios constantes. Y la cadena L es esto en amarillo, pero también estoy viendo claramente una partición en dos secciones de la cadena L. Que es un dominio, que dado que es el que tiene contacto con el antígeno, pues entonces concluyo, este es el dominio variable y este es el dominio constante de la cadena L. Aquí sí puedo decir el dominio constante, porque la cadena ligera solamente tiene un dominio constante y un dominio variable. Bueno, lo que está mostrando esta imagen para empezar a ver cómo reacciona, cómo reconoce el anticuerpo al antígeno, es que entre los dos dominios variables de la cadena pesada y el de la cadena ligera, hacen el reconocimiento del antígeno. El antígeno en este caso es una lisosima. Cada pelotita azul es un aminoácido de la lisosima, y este aminoácido en particular, que es la glutamina, es el que está en la parte más profunda del hueco del anticuerpo y es el que le da la estabilidad a esta unión. Si ustedes a esta lisosima le quitan esta glutamina, si bien el anticuerpo podría seguir reconociendo a la lisosima,
este reconocimiento ya no es estable. O a lo mejor ya ni siquiera lo podría reconocer por la falta de esta glutamina. Esta selectividad, y es más, pueden ponerle otro aminoácido, no le quiten la glutamina, cámbienle la glutamina por asparagina. Es un aminoácido similar. Pues simple y sencillamente, este anticuerpo ya no va a reconocer esta lisozima porque ya no tiene esta glutamina, ya tiene otro aminoácido que quién sabe cuál será, pero no es el que a mí me enseñaron. Esa es una de las bases de la especificidad. Y la otra, a diferencia de cómo está mostrándose en este esquema, que parece que hay un contacto total, aquí está todavía peor. Esta es una cadena, otra cadena del anticuerpo, este es el FAB, y esto aquí en rojo es el antígeno. Aquí lo estamos viendo una vista lateral, una vista aérea. Esto rojo es el antígeno. Todo lo demás, que son pelotitas de diferentes colores, son las dos moléculas de anticuerpo, la cadena ligera y la cadena pesada. Bien, da la impresión de que todo el antígeno está reposando como si fuera esto un colchón, como si el anticuerpo fuera un colchón, está reposando el antígeno sobre ese colchón que es el anticuerpo. Si lo veo literalmente, pues sí, incluso se está metiendo. Parece que hay un contacto completo, total, cachete con cachete, y no, realmente pasa una cosa así. Hay una interacción a través de nubes electrónicas. Aquí están mostradas las nubes electrónicas de los aminoácidos del antígeno. Y estas líneas, verde, rosa, roja, son las líneas que representan al anticuerpo. Para mostrar, fíjense, aquí está, esta dice que es la fenilalanina en la posición 91, el aminoácido 91 de este antígeno es la fenilalanina. Aquí está el grupo R de la fenilalanina, que es un anillo bencénico, y todo lo que está alrededor, todos estos punteados en gris, esta es la nube electrónica. Aquí tengo otra nube electrónica, vean los puntitos, cada puntito es la nube electrónica de la glutamina, que es el aminoácido en la posición 121. Y así le van buscando ustedes. Aquí está una tirosina en 32, una tirosina en 50, otra tirosina en 53, una asparagina en 19, el aspartico en 18. Es decir, son las posiciones de los aminoácidos, y lo que nos está mostrando la imagen es la nube electrónica que interactúa con la respectiva nube electrónica, que aquí está puesto en una forma de línea, de los aminoácidos que son la contraparte del anticuerpo. Es lo que están viéndose, nubes electrónicas que tienen que ser complementarias. Y no hacen enlaces covalentes. Un antígeno, cuando interactúa, un antígeno como esto, interactúa con el anticuerpo, no genera un enlace covalente. Son interacciones de baja energía dadas por el encuentro de nubes electrónicas. Por eso un anticuerpo se puede separar de su antígeno con facilidad y se vuelve a unir, se separa, se une, se separa una, que es lo que platicábamos cuando hablamos de las prácticas de aglutinación, de precipitación, que aunque vemos el estado del precipitado o del aglutinado como estable, realmente no es estable, se están desprendiendo y volviéndose a unir mutuamente. Esta es otra representación de los aminoácidos. Este es el antígeno, en este caso es un apteno, es la fosforilcolina, y las nubes electrónicas representadas en estas masitas de color azul de los aminoácidos del anticuerpo que tiene contacto con el antígeno. Fíjense, para un mugre antígeno, que es esta cosa chiquitita, todo el contacto que debe de tener un aminoácido, 2, 3, 4, 5 aminoácidos del anticuerpo tocando a la molécula de antígeno, en este caso fosforilcolina. Esta otra molécula de anticuerpo es un aminoácido. La lisina en la posición 54 dice H, es decir, este es el aminoácido 54 de la cadena pesada, el aminoácido 52 de la cadena pesada y el aminoácido 33 de la cadena pesada. Todos estos son los aminoácidos de la cadena pesada que tienen contacto con el antígeno y los correspondientes ligeros. Pero vean ustedes que este aminoácido no está tocando este aminoácido de la cadena pesada no está tocando al antígeno. Esta es otra forma de verlo, para mostrar aquí otra cosa muy importante, y es que el anticuerpo tiene surcos, tiene zonas más hendidas o más hundidas
en donde entran los aminoácidos o los componentes del antígeno. O sea, ni siquiera es una superficie con otra superficie, sino que es una superficie que es así, que tiene contacto con una contraparte complementaria que es así. Por eso es que los anticuerpos reconocen fundamentalmente formas en el espacio, porque dependen de qué forma tome la proteína en esta zona, que es el paratopo, para que ahí entre el antígeno, que es complementario a esta forma. Si yo no hago anticuerpos contra el flagelo de una bacteria o de una salmonela, sino lo que hago es un anticuerpo que si ahí entra el flagelo de una salmonela o entra o algún componente de otro patógeno, ya es otro cuento. Siempre y cuando tenga complementariedad el anticuerpo. Y el anticuerpo puede tener una forma, ya veíamos la semana pasada, una forma tal que el antígeno que entre sea muy pequeñito, por ejemplo, un antibiótico, una hormona, una droga, puede tener una forma como de surco para que ahí entren secuencias de aminoácidos, de azúcares, de ácidos nucleicos. Esto reconoce, sería una zona de reconocimiento de oligopéptidos, oligoazúcares, oligonucleótidos, o un poco más abierto para que el anticuerpo pueda reconocer una estructura grande de una proteína, por ejemplo, encima de una bacteria, o un polisacárido encima de una bacteria. La bacteria es una cosa gigantesca en relación al tamaño del anticuerpo.